Església, escolta bé? Sí? Molt bé, una alegria tornar a obrir la paraula de Déu en aquest matí i m'alegra molt comptar amb tots vosaltres, avui d'una manera molt especial també amb la família Leighton, que ja els tenim aquí, i és una alegria compartir aquest matí amb vosaltres també i que estigueu aquí. Sí, endavant. Després segurament tindreu tota l'oportunitat per donar-li una abraçada i saludar-vos. Molt bé, doncs anem a obrir la paraula de Déu, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a continuar en nuestra serie de mensajes a través del Evangelio de Marcos. Hoy llegamos a Marcos capítulo 10, y vamos a cubrir los versículos del 1 al 12. Marcos capítulo 10, versos del 1 al 12. Y el título del mensaje en esta mañana es La ética del reino. Y leemos, dice así el Evangelio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba cómo solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Esta es la palabra de Dios. Al acercarnos a este texto, creo que todos nos damos cuenta de la dificultad, ¿verdad?, que puede conllevar, no tanto por el significado o por la interpretación del propio texto en sí, sino a toda la carga emocional, ¿verdad?, que podemos traer cuando nos acercamos a un texto que trata sobre este asunto, como es el delicado tema del divorcio. Soy muy consciente en esta mañana y expongo este mensaje siendo consciente de lo sensible que es, ya que seguro que muchos de los que estáis aquí, de una manera o de otra, habéis sufrido o os habéis visto afectados por algún divorcio. Quizá ha sido en carnes propias, quizá ha sido alguien muy cercano, tus padres, hijos, algún familiar, algún amigo querido también. En cualquier caso, estamos ante un texto por el que debemos pasar, no solo porque es la palabra de Dios, pero también es muy relevante para nuestros días lo que tiene que decirnos. Y yo quisiera, sin ninguna intención de esquivar el asunto principal, pero quisiera abstraerme un poco para hablar de una forma más general sobre la ética del reino de Dios, tal y como Jesús la seguía y la enseñaba. Considero que a partir del caso concreto que nos habla este texto, podemos extraer algunos principios útiles sobre cómo debemos vivir y cómo debemos presentar la ética del reino de Dios hoy. Así que yo quisiera ver con vosotros particularmente 4 principios que debemos tener en cuenta sobre la ética del reino de Dios, de acuerdo a Jesús. Y estos son los principios. En primer lugar, debe ser enseñada en medio de este mundo. En segundo lugar, su fundamento está en la ley de Dios. En tercer lugar, busca ajustarse al principio de la creación en todo. Y por último, aunque ya está presente, todavía no de una forma perfecta. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos. Y vamos al primero de ellos, al primer principio. La ética del reino de Dios debe ser enseñada en medio de este mundo. El verso 1 dice que volvió el pueblo a juntarse a él, a Jesús, y de nuevo les enseñaba cómo solía. Ahora, ¿qué solía enseñar Jesús? Podríamos dividirlo en estos 2 bloques. Jesús enseñaba el evangelio del reino y la ética del reino. ¿Cómo acceder al reino de Dios? Él ya lo explica, esto sale al principio del evangelio de Marcos.
por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús mismo como Salvador de tu vida. Y ahora, cómo vivir de acuerdo a este reino. En esta ocasión le vamos a ver enseñando concretamente sobre un punto que tiene que ver con la ética, ¿verdad?, del reino de Dios. Ahora, ¿cómo solía enseñarla? Déjame darte aquí 4 características de cómo solía enseñar Jesús tanto el Evangelio como, por supuesto, también la ética. En primer lugar, Jesús enseñaba habitualmente. Jesús les enseñaba, dice el texto, cómo solía, eso significa cómo tenía costumbre de hacer. Y eso nos enseña a nosotros también, ¿no? Debemos enseñar la ética del reino, igual que el Evangelio del reino, habitualmente, de costumbre, en todos los contextos, en nuestro hogar, en la iglesia, en la vida secular, en este mundo, en tu trabajo, entre amistades, en la escuela, tantas veces como oportunidades tengamos. Pablo escribe incluso que debemos comprar esas oportunidades. Son escasas, van caras, y debemos buscarlas y aprovecharlas. Y no solamente debemos enseñar esto habitualmente en palabras, sino también en hechos, para que no seamos como estos que escribe el apóstol Pablo, de los que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, sino más bien estemos en la otra categoría que dice él, la de aquellos que adornan con sus vidas lo que enseñan, la doctrina de Dios, dice él, ¿no? Así que debemos enseñar, y Jesús lo hacía habitualmente. En segundo lugar, Jesús enseñaba pacientemente ante las multitudes que les seguían y tantas veces respondían de manera tan superficial, ¿verdad?, al mensaje de Jesús. Pero dice ahí el texto que Jesús de nuevo les enseñaba. ¿Con qué paciencia, verdad? El Señor te vuelve a enseñar, me vuelve a enseñar una y otra vez. Y esto creo que nos debe estimular a nosotros a no cansarnos tampoco de enseñar. Quizás a tu cónyuge, quizás a un hijo, a un familiar, a un amigo. También nos estimula a no desanimarnos cuando no vemos resultados o los resultados que quisiéramos. El Señor un día nos dirá, como recoge en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, bien, buen, siervo y fiel. No dice bien, buen, siervo y exitoso. El Señor está buscando la fidelidad, no el éxito. Como dice J.C. Ryle en su comentario a los Evangelios, por lo tanto, nuestro es el deber y de Dios son los resultados. Esa es la ecuación. Así que debemos enseñar pacientemente, como Jesús también. Además, Jesús enseñaba valientemente. El texto dice que se acercaron unos fariseos entre esa multitud y le preguntaron, nota aquí, para tentarle. Y la pregunta era si era lícito, si era legítimo al marido repudiar a su mujer. Te das cuenta aquí que ellos no están buscando entender la interpretación correcta, ¿verdad? Ellos solo quieren desacreditar a Jesús. El divorcio, como hoy día también era un tema polémico en su contexto, por cierto, como también seguramente lo sería en el contexto del evangelista Marcos, a la audiencia a la que le está escribiendo, por eso lo recoge en este material, ¿no? Verás, dentro del judaísmo la sociedad estaba dividida por entonces entre 2 escuelas, la escuela conservadora del rabino Shammai y la escuela liberal, podríamos decir, del rabino Hillel. Y el punto de discusión giraba en torno a un texto en el libro de Deuteronomio de Moisés, capítulo 24, verso 1, cuando habla del divorcio en el caso en el que el marido encuentra, dice nuestra versión Reina Valera, alguna cosa indecente en su mujer, en su esposa. Claro, la escuela conservadora interpretó esto estrictamente como impureza sexual, hasta el adulterio. Ahora, sabemos que el adulterio siempre era motivo de disolver el matrimonio, no porque diese lugar al divorcio, sino que daba lugar a la viudez. Era condenado con la pena capital, así que por supuesto que el adulterio disolvía el matrimonio. Ahora, por otro lado, estaba la escuela liberal que entendía alguna cosa indecente como cualquier cosa que pudiese molestar o hacer pasar vergüenza al marido. Desde algo sexual, seguro, hasta, ellos tenían una serie, ¿verdad?, allí de categorías, quemarle la comida o hablar demasiado alto y que los vecinos escuchasen, ¿no? Por cualquier cosa, de manera que permiten el divorcio libre por todo. Ahora, repito, los fariseos no están buscando entender, solo quieren meter a Jesús en problemas. Lo más destacable aquí, lo que os quiero hacer notar, es que por polémico que es el tema, Jesús no esquiva la cuestión. Él va a dar respuesta.
Pero dentro de la sociedad romana, fuera del mundo judío, a la que probablemente se está dirigiendo Marcos, quizá una iglesia allí en la ciudad de Roma, el divorcio también era un asunto polémico, una realidad que era impensable dentro del mundo judío, como el que fuese, por ejemplo, la mujer la que iniciase el procedimiento de divorcio, era una práctica bastante normalizada dentro de una sociedad romana. Es interesante notar que de todos los evangelistas que recogen esta enseñanza o este episodio, solo Marcos añade estas palabras de Jesús en el verso 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Ves? Este también era un tema relevante para los lectores originales, pero como Jesús Marcos tampoco lo evita, sino que lo incluye en su material. Y cómo esto nos muestra a nosotros nuestro deber también hoy día. En nuestro contexto siguen habiendo tantos temas polémicos, ¿verdad? El mismo divorcio, el aborto, la eutanasia, sexualidad, política. Y el Señor no nos ha enseñado a mirar a otro lado. Él no nos ha enseñado a esconder la cabeza, tampoco a levantarla con soberbia, como juzgando a todo el mundo, pero como escribe el apóstol Pablo, hablando la verdad en amor. Ese es el equilibrio para poder enseñar la ética del reino de Dios en el mundo. El equilibrio que Pablo mismo le escribe en su carta a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía para mirar a otro lado, sino de poder para afrontar todos los temas, sopesado con amor y dominio propio. Ese es el equilibrio, ¿no? Ahora, una cuarta característica, Jesús enseñaba sabiamente. Nota ahí, y es interesante esto, cómo ante la misma cuestión planteada por los fariseos entre la multitud y luego en casa los discípulos, Jesús no esquiva la cuestión en ninguno de los dos casos, pero responde de maneras diferentes, te puedes dar cuenta ahí, ¿no? Y como digo, no es que está esquivando la situación, pero creo que de aquí podemos aprender dos cosas. La primera, antes de responder un tema polémico, y sobre todo, si te están preguntando en grupo, debemos preguntarnos exactamente qué es lo que quiere saber mi interlocutor realmente. ¿Cuál es la verdadera intención que hay detrás? ¿Entender, conocer sinceramente mi postura o meterme en una emboscada? Hay otra cosa que podemos aprender aquí, especialmente en la respuesta que Jesús le da a los fariseos. Y pienso que es lo pobre que parece tantas veces nuestro mensaje. Si ante cualquier asunto ético que se nos pueda preguntar, todo lo que tenemos que decir es simplemente lo que está mal. Señalar lo que está equivocado. Pero no tenemos nada más que decir. Fíjate, los fariseos preguntan sobre el divorcio y Jesús responde hablándoles de la sabiduría y la belleza del matrimonio. Así es. No estamos aquí solamente para señalar lo que está mal, sino para ser capaces de compartir y mostrar también la sabiduría y la belleza que hay detrás de la ética del reino de Dios. Eso puede ser muy persuasivo para todos. Ahora, una última cuestión antes de cerrar este punto. ¿Por qué deberíamos enseñar la ética del reino de Dios en medio de este mundo? Incluso si tantas veces genera tanto choque, ¿no sería mejor evitarlo? Déjame darte brevemente dos razones. La primera, porque honra a Dios. No hace falta añadir nada más. Pero hay una segunda, y es porque beneficia al mismo mundo. Piensa, ¿qué sucedería si no existiesen las leyes de tráfico? Bueno, los más temerarios, los más irresponsables, se adueñarían de toda la autopista, ¿verdad? De todos los carriles. Quizá con suerte, si te atreves a entrar en una de esas carreteras, todos los demás tratarían de pegarse lo máximo posible a la derecha, conduciendo muy despacito y con mucho cuidado. Qué interesante, ¿no? La falta de leyes limita tu libertad. Pero porque hay leyes que regulan la velocidad, todos los usuarios podemos disfrutar de todo el ancho de la carretera, con libertad y con más seguridad. La ética del reino de Dios no está buscando aguarte la fiesta, no está buscando limitar tu libertad, sino permitirte disfrutar de todo el ancho de la vida que Dios nos ha dado y hacerlo con libertad, hacerlo con seguridad. Este mundo, tú y yo tenemos una mejor alternativa a seguir nuestros propios valores socialmente consensuados en nuestro tiempo, y es seguir la ética justa, sabia, buena, equilibrada del reino de Dios.
Por lo tanto, vivámosla y enseñémosla también. La ética del reino debe ser enseñada en el mundo. Un segundo principio que quiero compartir con vosotros a partir de este texto es que la ética del reino de Dios encuentra su fundamento en la ley de Dios. Los fariseos le preguntaron a Jesús, verso 2, si era lícito al marido repudiar a su mujer. En otras palabras, le están diciendo, ¿de qué escuela eres tú? Ahora, el giro lo da Jesús preguntándole a ellos, ¿qué os mandó Moisés? Fíjate lo que está haciendo. La ética del reino de Dios no depende de lo que diga ni la escuela conservadurista de turno, ni la escuela progresista de turno. Nuestra ética depende de lo que dice la ley de Dios revelada en la Biblia. Y déjame darte aquí 3 características de lo que es la ley de Dios, y por extensión toda la Biblia, en base a la pregunta de Jesús. En primer lugar, la ley de Dios es clara. La pregunta de Jesús lo da por sentado, ¿no? ¿Qué os mandó Moisés? Ese qué está dando por hecho que es inteligible, que puede ser entendida cuando uno la lee. Moisés le escribió al pueblo de Israel, esto está en Deuteronomio 30, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, no está al otro lado del mar, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. En otras palabras, es totalmente accesible. La fe cristiana, la enseñanza cristiana, no es una religión esotérica que solamente está al alcance de algunos entendidos e iniciados para poder entenderla de manera más profunda, sea en el mundo académico o sea entre algunos místicos. La voluntad de Dios para tu vida es clara, se encuentra en la Biblia y solo debes ir ahí y leerla. En segundo lugar, la ley de Dios es vigente, y esto lo notamos al preguntarles, ¿qué os mandó Moisés? Moisés había hablado al pueblo de Israel muchos siglos antes, ¿verdad? Sin embargo, Jesús enfatiza que el mandamiento se les dio a esa generación. La ley de Dios seguía siendo vigente para ellos, como lo era antaño. Y lo mismo es para nosotros hoy. Jesús dijo que Él no ha venido para abrogar la ley moral de Dios. Cuando en el Evangelio enseñamos que Jesús ha venido a liberarnos de la ley, nos estamos refiriendo a la condenación de la ley, no a la obediencia a la ley. La ley de Dios es santa, es justa, es buena. Santiago lo llama la ley de la libertad de los hijos de Dios. La ley de un país es vigente mientras que el Estado de ese país lo sea. Y la ley de Dios va a ser vigente mientras el reino de Dios sea vigente. Y eso, lejos de acabar, va a acabar con la llegada de Jesús llenando toda la tierra. Es vigente. En tercer lugar, la ley de Dios es relevante. ¿Qué os mandó Moisés? Fíjate cómo ante un dilema del primer siglo, como el que le plantean allí los judíos, Jesús responde con la antigua ley de Moisés. Y eso, además de enseñarnos de nuevo que es vigente, también nos muestra que la palabra de Dios es siempre relevante para todas las generaciones. Como dirá Eclesiastés, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Los contextos pueden cambiar, pero el ser humano sigue siendo exactamente el mismo. Acabamos de leer en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta. Eso quiere decir, la palabra de Dios es completa, es cabal, es suficiente. No es un material anticuado que debe dar paso a lo que digan otras ciencias del conocimiento o del comportamiento más modernas. Todo lo que necesitas saber para vivir bien conforme al reino de Dios y su justicia lo encuentras en ella. Por tanto, su ética no debe conformarse a nosotros y a nuestro tiempo. Nosotros y nuestro tiempo deben conformarse a su ética. Así que la ley de Dios es clara, es vigente, es relevante. En otras palabras, la ley de Dios es para ti. Nuestra ética debe fundamentarse en ella. La ley de Dios no solamente sirve para contener el mal y hacer posible la convivencia en este mundo, o también para enseñarnos nuestra necesidad de un Salvador. Tiene un tercer uso también y sirve como regla de vida del creyente. Un cristiano siempre piensa ante cualquier asunto, ¿qué dice Moisés? ¿Qué dice la ley de Dios? ¿Qué dice la ley del Señor resumida en los 10 mandamientos, diseminada por toda la Escritura, practicada y enseñada por Jesús y ratificada por los apóstoles?
La ética, nuestra ética, debe fundamentarse no en la cultura, no en las opiniones, sino en lo que enseña la ley de Dios. En tercer lugar, la ética del reino busca ajustarse al principio de la creación. Ese es su espejo, ese es su modelo. Los fariseos fueron rápidos cuando respondieron diciendo: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Bueno, ellos tienen en mente, como digo, Deuteronomio 24. Ahora bien, si tú prestas atención a ese texto, no tenemos tiempo de leerlo ahora, pero si tú lo miras en su contexto, uno se da cuenta rápidamente de que lo último que está haciendo es promover el divorcio. Ni siquiera está sancionando a su favor. Lo único que está haciendo es regular una realidad para proteger legal y socialmente a la mujer y que no fuese tratada como un juguete, que era lo que probablemente estaba sucediendo. Pero todo esto, lo que hace Jesús es fantástico. Verso 6, Él les remite al principio de la creación para mostrarles la ética del matrimonio, según el reino de Dios. Y estas son algunas de las cosas que Jesús afirma. Él está citando Génesis 1:27 y Génesis 2:24, y de él se extraen estas enseñanzas. Déjame darte estas tres. En primer lugar, el matrimonio es una unión diseñada e instituida por Dios. Su origen está no en los hombres, no en la cultura, no en la sociedad. Su origen está, como dice Jesús, al principio de la creación. Dios lo hizo, Dios los juntó. Así que es una institución diseñada por Dios. En segundo lugar, y no parece que este fuera un debate en esa conversación que Jesús tenía con los judíos, pero se deduce claramente de la enseñanza que él da y que se apoya en Génesis, el matrimonio es una unión monógama y heterosexual. Nota ahí, varón y hembra los hizo Dios. Y si fuese poca cosa, luego sigue añadiendo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos, nota que no caben tres, no caben cuatro, los dos serán una sola carne. Y en tercer lugar, el matrimonio está pensado para ser una unión indisoluble. Dice el texto, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Ahora, esta unión de la que habla comporta una unidad, por supuesto, física, sexual, pero también emocional entre las dos partes, espiritual. El significado detrás de la palabra unirse está aludiendo al pegamento, a algo adhesivo que une dos partes estrechamente, de manera que no se pueden separar. No existe una relación más adhesiva en la tierra que tú puedas encontrar que un matrimonio. No existe. De hecho, y de ahí también su gran importancia, el apóstol Pablo escribe, esto está en Efesios capítulo 5, que Dios instituyó el matrimonio para servir como una figura, como una representación de la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Eso es lo que debe representar en la tierra. Y no hay relación más estrecha en toda la historia que la de Cristo por su iglesia. Nadie la puede separar de su amor. Si tú pegas dos hojas de papel con pegamento fuerte, de manera que sean inseparables, pero luego tratas de separarlas, va a ser inevitable que queden trozos de una en la otra y viceversa, ¿verdad? Bueno, esto es lo que todos entendemos que ocurre cuando sucede cualquier divorcio, sea por las causas que sean, ¿verdad? Es inevitable que esto ocurra. La palabra que se usa en el verso 9, cuando dice lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, ahí también es fuerte, literalmente está hablando de juntar, de poner bajo un mismo yugo a dos personas, como sucede con dos animales, ¿verdad?, que están trabajando en el campo y trabajan juntos. El matrimonio es como un yugo donde dos trabajan como compañeros de equipo. Y al igual que si un animal trata de moverse, de ir en otra dirección, de romper en ese yugo, va a suponer un desafío a su amo, además de que se va a hacer daño. De la misma manera, tratar de romper el yugo del matrimonio, además de hacernos daño, es un desafío a Dios, que lo juntó, que lo estableció. El profeta Malaquías es muy claro en esto. El Señor odia el divorcio, literalmente. Jesús tiene un concepto muy alto
y muy sagrado del vínculo del matrimonio, y es el que debemos tener nosotros también. Ahora bien, déjame dar aquí una anotación. ¿Hay alguna casuística que permita, que legitime el divorcio de acuerdo a la Biblia? Bueno, junto con muchos otros teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia y en el mundo protestante, pienso también con ellos que sí. Déjame darte dos concretamente con diferentes matices. La primera de ellas es el adulterio. Ya decíamos, esto siempre fue causa de disolver un matrimonio en el Antiguo Testamento porque era la pena capital. Entonces ahí dejaban de tener vigencia los votos matrimoniales. Parece que a esto hace alusión Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, cuando habla de la fornicación en un matrimonio, ¿verdad? Entonces el adulterio podría dar permiso a disolver el matrimonio. Nota que digo que podría dar permiso, no que sea obligatorio. Cabe el arrepentimiento, cabe el perdón, cabe la reconciliación. Pero sabemos que a veces no es posible y entendemos, y así entiendo también, que el Señor concibe esta casuística para legitimar el divorcio, el adulterio. Un segundo caso es al que Pablo hace referencia en 1 Corintios capítulo 7, que lo podríamos llamar el abandono definitivo, es lo que la Confesión de Fe de Westminster llama deserción obstinada. ¿De qué está hablando? Bueno, cuando una de las dos partes, y Pablo está hablando de esa parte que es incrédula, si llega a hacer esto estaría dando bastantes muestras de ser incrédula en la palabra, una de las dos partes decide de manera unilateral, irremediable, abandonar a la otra y empezar el procedimiento de divorcio. Entonces, claro, Pablo dice, bueno, después de tratar de hablar con esa persona, quizá el mismo cónyuge, quizá la familia, quizá la propia iglesia también, pero es irremediable, Pablo dice, ok, a paz nos llamó el Señor. Entonces no quedas sujeto a esos votos. Claro, no vas a secuestrar a la persona, ¿verdad? Entonces, deja que se marche. Esa persona es la que toma la iniciativa, jamás tú. Pero ella va a llevar a cabo todo el procedimiento y finalmente tú dejas, ok, que se marche. Me parece que eso también podría ser otro caso, ¿no? Pero fuera de estas dos casuísticas, no parece que veamos más legitimidad para el divorcio, ni por lo tanto para nuevas nupcias tampoco. Ahí aplica entonces lo que dice Jesús, versos 11 y 12. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. El registro civil aquí en la tierra puede decir lo que quiera, pero ante el registro civil de Dios siguen casados. Y eso no se ha roto. De nuevo, Jesús tiene un concepto elevado y sagrado del vínculo del matrimonio. Y ese debe ser el nuestro también, ¿no? También debe ser, estás aquí hoy de jóvenes, o personas solteras que procuran casarse, que quieren, eso está bien. Procurar casarse, eso es bueno. Pero todo esto nos lleva a pensar en no acercarnos a la ligera a ese compromiso. A pensar muy bien lo que estamos haciendo, las expectativas con las que vamos y qué estamos buscando ahí, ¿no? Ahora, nota qué forma tan diferente de hacer ética, ¿no? Los fariseos solo están considerando las concesiones, cómo esquivar el mandamiento bueno del Señor. Jesús solo quiere considerar la creación. Y con esto nos enseña también a nosotros el modelo a seguir ante cualquier asunto ético, más allá de si tantas casuísticas que ahora mismo quizá te están viniendo a la mente y de las que no estoy hablando, puede ser más allá de la sensibilidad y la carga emocional que comporta cada tema también, o la polémica que puede envolver a cada uno de estos asuntos en la sociedad. Pero nuestra pregunta, nuestro espejo debe ser, ¿cómo fue al principio? Ahí está la ética del reino de Dios en su máxima expresión. ¿Cómo fue al principio? Génesis 1 y 2 es el libro donde encuentras respuestas a tantísimos dilemas que también son polémicos en nuestro tiempo, como el mismo caso que hablamos del divorcio, el matrimonio, pero también sobre sexualidad, masculinidad y feminidad, el aborto, la eutanasia, identidad de género, ecología, trabajo, política, cultura, absolutamente todo. Tú puedes encontrar respuesta en Génesis 1 y 2, principios para aplicar. Y esto te muestra también que la ética del reino de Dios abarca mucho más que simplemente lo religioso, lo ceremonial, lo que hacemos aquí los domingos por la mañana, hablar de la fe y de la vida más allá de la muerte. Abarca muchísimo más. La ética del reino abarca absolutamente todas las esferas de la creación. Y nosotros debemos procurar ajustarnos máximamente posible al modelo de la creación. Si tu coche se estropea o tienes alguna duda sobre cómo funciona alguna de sus partes, sabes que no hay nada mejor como llevarlo a su casa, concesionario, ¿verdad? A la fábrica donde lo han hecho.
para saber cómo debemos vivir en el mundo, no hay nada mejor como volver al origen, volver al principio de la creación. Nuestra ética debe ajustarse al principio de la creación. Ese es el horizonte al que nosotros debemos apuntar. Y un cuarto principio, la ética del reino ya está presente, pero todavía no de forma perfecta. Como toda realidad del reino de Dios, vivimos ahora entre la tensión de lo que muchos teólogos llaman el ya, pero todavía no, ¿verdad? El reino de Dios ya está aquí, ya ha sido inaugurado con la venida de Jesús, con su muerte y su resurrección, pero todavía, ¿verdad?, no vemos todos sus efectos en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra sociedad, en la creación entera. Como escribe Pablo, en esperanza fuimos salvos. Y nota esa tensión también en la respuesta que da Jesús cuando los fariseos le preguntan, después de decirle, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Jesús respondió, verso 5, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Por la dureza de vuestro corazón aún presente, que resiste la ética del reino de Dios en nuestra vida, en nuestra sociedad. Y esto por lo menos nos muestra dos realidades. La primera, el pecado aún actúa en este mundo. Resiste la ética del reino de Dios en la sociedad, en nuestros corazones, incluso dentro de la iglesia, en nuestras vidas. Pero otra realidad que nos enseña también es que el pueblo de Dios aún no es lo que será. Y eso es tan importante que lo entendamos. Nunca lo ha sido ni lo será hasta que Jesús vuelva. En tu mejor día, tus mejores obras, el mejor cristiano que hay ahora mismo aquí en esta sala, la mejor iglesia a la que tú puedas asistir, siempre va a ser una mezcla de pureza y pecado. Siempre. Por la dureza de vuestro corazón. Hasta en la mejor expresión que ha habido nunca de la ética del reino de Dios, como es la ley de Moisés, aún se reconoce, se regula y se hacen concesiones con el pecado. Y eso ocurre así en todas las etapas, en el Israel del Antiguo Testamento, en la Iglesia ahora en el Nuevo Testamento y en cada una de nuestras vidas. Jesús dijo que edificaría su Iglesia y que las puertas del Hades ahí, o del mal, ¿verdad?, del infierno, no prevalecerían contra ella. Pero esto significa, por tanto, que la Iglesia y cada creyente en ella somos un edificio en construcción. Cuando tú miras a la Iglesia, cuando tú miras a otro cristiano, no has de pensar que estás viendo el ideal. Es un edificio en construcción que no está luciendo de la mejor manera aún. Tú has ido a veces por el pueblo, ¿verdad?, y has visto esos paneles donde se promocionan nuevas viviendas, ¿no? Y son chulísimas, te dan ganas de irte a una de ellas si no fuese por el dinero, por lo que cuestan, ¿no? Y ahí están esos edificios con su patio, con su zona comunitaria, su jardín, su piscina. Y luego tú miras al lado del cartel y te encuentras un paisaje totalmente desolador. Y dices, ¿de verdad esto va a acabar siendo aquello? Y sí, luego lo consiguen, ¿no? Bueno, algo parecido ocurre, tú vas a la Biblia y te habla de cómo luce el reino de Dios, el gobierno de Cristo, cómo es la iglesia, cómo es el creyente, y luego tú miras, entras a la iglesia, empiezas a interactuar con otros cristianos y dices, ¿de verdad esto va a llegar a ser aquello? Pero fiel es el Señor que nos llama, y Él va a acabar la obra que ha comenzado. Sin embargo, el pueblo de Dios aún no es lo que será, es un edificio en construcción. Entonces, déjame darte 3 consejos, creo que prácticos a partir de esta realidad. La primera, no esperes demasiado de nada, ni de nadie. No es fatalismo, creo que es realismo bíblico, es equilibrio. Ni de la iglesia, ni de tu pastor, ni de tu matrimonio, ni de tu cónyuge, ni de tus hijos, ni de cómo va a ser la crianza, ni de tu amigo, ni de tu jefe, ni de ti. No esperes demasiado. No es un llamado a la desidia o a vivir la vida con sarcasmo o a la pereza, nada de eso, pero debemos, sí, hacer todo apuntando a lo más alto, ¿verdad?, en respuesta al Evangelio. La ética es una respuesta al Evangelio, al amor a Dios, al amor al prójimo, pero toma en cuenta la realidad del pecado que está en ti, para que no te frustres demasiado y para que no desalientes tampoco a los demás cargándole con cosas que ni tú mismo puedes llevar. Tratando el mismo asunto que trata este texto, no es cierto que son estas mismas expectativas desmedidas
la que muchas veces provocan una ruptura en el matrimonio? ¿Qué estoy esperando del otro? El matrimonio es la unión entre dos pecadores y no debemos esperar nunca demasiado de un pecador, ni de mí mismo ni de otra persona. Como apunta el título de un libro de un consejero cristiano, Paul David Tripp, ¿qué estabas esperando? Es un libro que trata sobre el matrimonio. Y la pregunta del libro es, ¿pero qué estabas esperando? Ya da por hecho mucho, ¿verdad? Este principio podemos aplicarlo a todas las relaciones. No esperes demasiado de nada. En segundo lugar, extiende gracia a los demás. Es la misma gracia que tú y yo necesitamos. Es la gracia con la que nos miró Cristo como un esposo a su esposa. Cristo miró a su iglesia y la amó no por cómo éramos, sino a pesar de cómo éramos. Él nos amó siendo pecadores en ese punto, no cuando éramos justos. Y ahora nos manda a extender esa misma gracia en el matrimonio, en toda relación humana también. El amor cubrirá multitud de pecados. Y esa gracia que ama a los demás en el punto donde están, no en el punto ideal. Además, puede ser una gracia muy transformadora para esas relaciones, ¿no? Así que extiende gracia a los demás. Y en tercer lugar, para quedarnos con buen sabor, espera solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Mira, la ley de Dios es buena para decirnos lo que tenemos que hacer, pero no nos puede dar el poder para cumplirla. Ni tampoco soluciona el problema de nuestros fracasos a la hora de seguirla. Para eso apareció Cristo. Él soluciona el problema de nuestros fracasos viviendo y muriendo en nuestro lugar para reconciliarnos con Dios. Y Él responde a nuestra incapacidad para seguir su ética, dándonos su poder, dándonos el Espíritu Santo para ahora ayudarnos. Mira, y pensaba en esto mientras preparaba también el mensaje, porque quizá estás aquí ahora mismo en esta mañana pensando en algún fracaso moral, en algún área en tu vida, que ya ha ocurrido, que incluso ahora mismo es irremediable. Y yo quiero dirigirme también a ti y quiero decirte que no hay ningún lugar en la Biblia donde, por ejemplo, el tema de nuestro texto, si ha ocurrido un divorcio por razones ilegítimas, y podríamos poner cualquier otro ejemplo, no hay ningún lugar en la Biblia que diga que eso es un pecado imperdonable. En ningún caso. Si tú crees en Cristo, Cristo es tu nueva identidad, no tu fracaso moral. Cristo es tu identidad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor, dice la Biblia, restituye los años que se comió la oruga. Y aunque quizá esas decisiones te llevan a tener que vivir hoy, con algunas consecuencias también por decisiones pasadas, en Cristo sigues encontrando lo que más necesitas. El perdón de todos tus pecados y una vida nueva para empezar a vivirla progresivamente conforme a la ética de su reino. Y finalmente en Cristo todos los que creemos esperamos a su regreso, cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia perfecta. Amén. En conclusión, en un mundo cada vez más secularizado, donde se pretende sacar a Dios de la sociedad se queda sin un punto de apoyo para seguir ninguna ética y todo acaba en un relativismo donde cada uno acaba teniendo la suya. Solamente si hay Dios, y ese Dios ha hablado, como así creemos que ha hecho por medio de la Biblia y en su Hijo Jesucristo, es que podemos hablar verdaderamente de ética, con un punto de apoyo sólido. La única ética posible para funcionar en este mundo y en la vida eterna. La ética del reino de Dios. Y esa es la ética que debemos enseñar, conforme la palabra de Dios y esperando solamente en Cristo, nuestro Redentor, que cubre nuestros fracasos, y nuestro Rey, que va a seguir gobernando nuestras vidas y esta tierra, hasta que un día vamos a ver cómo su reino lo inunda absolutamente todo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias damos por tu palabra. Ella nos enseña, ella nos confronta también como al mirarnos ante un espejo
ella nunca nos confronta sin consolarnos. Gracias te damos por la persona y la obra de tu Hijo Jesucristo. Eso es lo más importante que podemos conocer en esta mañana y llevarnos a nuestro corazón, porque Él es vida para nosotros, porque Él ha cubierto todos nuestros fracasos, que han sido, que son y que malauradamente seguirán siendo algunos más. Pero Él cubre todos nuestros fracasos y a la vez Él es nuestro estímulo, su gracia, su amor, para impulsarnos a vivir ahora en respuesta a Él, conforme a la ética de tu reino. Una ética que es buena, una ética que hoy queremos reconocer que es justa, que es sabia, que es equilibrada, que es necesaria para nuestra vida, para la Iglesia, para esta sociedad. Ayúdanos, Señor, que seamos humildes, que no creamos que sabemos más que tú. Ayúdanos a sujetarnos a ella, a amar tu ley, Señor, y a poder ajustar nuestros caminos con la confianza que tenemos en Cristo y la ayuda del Espíritu Santo, cada día más y más, conforme a esta ética de tu reino. Ayuda a cada uno de nosotros, ayuda a esta Iglesia, que de esa manera podamos ser también sal y luz en nuestro alrededor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.